XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias en apertura de mercados europeos. Vale, me confirmáis ya que se escucha todo bien. Perfecto. Vamos a comenzar por el selectivo alemán, ¿de acuerdo? Vamos a un time frame de 5 minutos y luego lo ampliaremos a 15 para analizarlo. Fijaros cómo hemos tenido una apertura, un pequeño gap bajista en línea, ¿no? Continuando con la tendencia del cierre de la sesión de ayer. Aquí lo estamos viendo. Por el momento, bueno, tenemos aquí, fijaros, un cruce, además un cruce bastante bueno, ¿no? En este caso del MACD frente al Signal, se realiza en un nivel óptimo, menos 6. Y bueno, vamos a ver, el cruce es alcista, vemos cómo se ha vuelto a girar a la baja el MACD frente al Signal, es probable que se cruce a la baja, por lo tanto anularía ese posible largo que podíamos trabajar. De momento aquí, fijaros cómo en este caso, bueno, pues el largo de la media de Hull no ha llegado a cruzar la media larga, por lo tanto no podríamos operarlo. Además, si la vela está continúa con el cuerpo que tiene, ¿no? Con ese volumen, bueno, pues es muy probable que continúe la presión bajista y se produzca aquí un corto, ¿de acuerdo? Una oportunidad corta que yo no ejecutaría porque, fijaros, estaría metiéndose un corto en el nivel de menos 5, cuando lo sensato es que se metiera en torno a estos niveles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el DAX en 5 minutos no tenemos nada relevante. Vamos a analizarlo en 15 a ver si podemos encontrar algo más, un poco más tranquilo para lo largo de la mañana. Fijaros, en este caso, el MACD sí que podríamos haber planteado una operativa bajista, ¿vale? Para lo largo de la mañana, mirar como el MACD, el cruce bajista, lo que pasa es que el cruce bajista lo hace en menos 11, ¿de acuerdo? Lo comentamos. Hubiera sido sensato que lo hubiera hecho en niveles un poquito más altos, pero el cruce se da en el nivel de menos 11, continuando en línea con la presión bajista que enlazaba con el cierre de la sesión de ayer, y mirar cómo en este caso se produce ese corto, ¿no? Ese cruce bajista también de la media de Hull corta frente a la larga. Por lo tanto, si queréis plantearos alguna, o os ha dado tiempo plantearos alguna operativa más tranquila para, digamos, lo largo de la mañana, podréis haberla aprovechado, ¿de acuerdo? Objetivo en este tipo de operativas, bueno, estamos hablando de en torno a 40 pips aproximadamente, o, bueno, si queréis guiaros también por que en este caso el MACD os dé un cruce contrario a la señal que os ha dado de entrada, que sería la confirmación de la salida. Es decir, teníamos una entrada bajista y se produjese un cruce alcista, sería la señal de, en este caso, abandonar la posición, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con España. Alguno me habéis llamado Álvaro, no soy Álvaro, soy Antonio. Álvaro solamente lo realiza los martes y los jueves, vamos a ver que realicemos algún cambio. Continuamos con España, lo mismo, time frame de 5 minutos, teníamos ese largo, muy buena entrada, la verdad, en rango de menos 9. En este caso, bueno, se confirmaba, digamos, en torno a las primeras horas de sesión. Podéis haber aprovechado algunos pips, pero bueno, fijaros como enseguida, en este caso, bueno, pues el MACD todavía no ha llegado a cruzar, pero es muy probable que se dé un cruce bajista, ¿de acuerdo? En este caso la operativa hubiera sido muy justa, incluso fallida, si continúa la presión bajista. Si se mantiene quizás en estos rangos, si vuelve la presión alcista, podría seguir vigente, pero bueno, para los que tenéis esto, digamos, un poco más amplio, puede ser que no os haya saltado. Si estáis buscando una operación muy justa, mirad, veis cómo está cayendo en este caso, os habría sacado de mercado, ¿de acuerdo? En 5 minutos en el IBEX tampoco hubiera sido muy, muy interesante. En 15 minutos el comportamiento es distinto. Está bien siempre que antes de introducir la operativa analicéis estos dos time frame, ¿de acuerdo? Porque se nos puede dar una idea sobre todo de 15 minutos de cómo nos encontramos la sesión, ¿de acuerdo? Sobre todo con el cierre de ayer y algo más sensato, más estable para la apertura de hoy. Fijaros cómo en este cruce hay una divergencia. Estamos hablando de entrar a una posición larga a primera hora de la mañana y aquí todavía tenemos el corto del cierre de la sesión de ayer, ¿de acuerdo? Fijaros cómo no se produce ningún gap en la apertura, ¿vale? Un símbolo de, bueno, no mucha negociación, no mucha volatilidad. Y también tenemos primero la señal del MACD a última hora, con lo cual aquí tampoco podemos operar nada todavía porque ya sabéis que no es aconsejable introducir órdenes si el mercado va a cerrar, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo en cuenta esa divergencia, ¿no?, entre el time frame de 15 y de 5, tampoco hubiera operado esa operativa. Vamos a ver cómo continuaría. Fijaros, en este caso el corto del DAX sigue siendo bueno, ¿de acuerdo? La presión bajista, bueno, pues el time frame de 15 está haciendo que sea una buena operativa. Vamos ahora con el CAC francés, lo mismo, están cayendo todos, por lo tanto, la entrada corta lo mismo. Mirad este caso, la entrada es de las 8 de la mañana con 5 minutos, ¿vale? Un rango bueno, es prácticamente el 0 ahí bastante ajustado.
y aquí sí que se produce ese corto. Mirad como en este caso, tanto en 5 como en 15, vamos a encontrar que no se producen divergencias. ¿Lo veis? Aquí fijaros, mucho más sensato. Pequeño cruce alcista, pero fijaros, vuelve otra vez esa presión bajista, también en un rango no el deseado, pero bueno, teniendo en cuenta que no hay divergencia entre el time frame de 15 y de 5, la operativa esta sería bastante buena. Cierto es que en este caso estaríamos hablando también de una operativa, en este caso, que vendría de la sesión de ayer, porque aquí no ha llegado a cruzar, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente lo que nos denota también es que la presión bajista es fuerte, tanto en 15 minutos como en 5, por lo tanto sí que podíamos haber planteado esta operativa. Fijaros como en este caso el cruce sí que se da a primera hora de la sesión. Vale, hubiera sido una muy buena entrada esta también en el CAC francés. En el FTSE lo mismo, pequeño, bueno, en este caso un poquito más amplio, gap bajista. En 5 minutos tendríamos una señal bajista desde primera hora que sí que se podía haber aprovechado en este caso. Fijaros como el MACD será el cruce a primera hora de la sesión, ¿vale? Si da ese cruce, nos lo confirma, se podía haber aprovechado esta operativa, pero fijaros, en este caso da la vuelta el MACD, nos hubiera sacado ya la operativa de mercado, ¿vale? Tenemos aquí el cruce, la señal de salida, abandonar la posición, porque a diferencia del resto se ha girado un poco más para arriba. El CAC francés está cayendo más, el DAX también, pero en este caso el FTSE ha aguantado bastante mejor, fijaros. En este caso tiene un poquito más de presión alcista. Vamos a ver en 15 minutos qué encontramos, porque puede ser que encontremos alguna divergencia. Bueno, pues aquí tenemos la entrada bajista del cierre de ayer, prácticamente, y bueno, no nos encontramos nada más. Como un poco parecido aquí, sí que más al CAC francés, tenemos una entrada larga y luego una corta, que aquí no se llega a ejecutar. Teníamos el corto también de la tarde de ayer, la señal, y la confirmación, por tanto, bueno, en este caso tampoco se podría haber operado. Sí que es verdad que en el caso del CAC francés, la confirmación en el time frame de 5 a la entrada, a la apertura de la sesión de hoy, ha sido muy buena, ¿vale? No encontramos divergencia, las dos son posiciones cortas, por lo tanto merece la pena trabajarla. Y fijaros en Italia. Italia acaba de operar, de empezar a operar hace cuestión de 5 minutos. Tenemos también un gap bajista, acompañado de presión bajista. Tendríamos una entrada del MACD en un nivel muy bueno ese corto, un nivel de 7. Pero claro, también engloba el cierre de ayer. Hubiera sido relevante ver si, bueno, aunque la confirmación, fijaros, ya es la sesión de hoy. Con lo cual podíamos habernos planteado en la estrategia de apertura un corto. Aquí sí que asumimos un poquito más de riesgo porque es justo en la apertura, cuando se produce ese gap, y no sabes muy bien si esto hace referencia más a la sesión de ayer o si lo que está empezando a tener ya en cuenta es digamos, futuras velas, porque pensamos que todo esto se hace en base a análisis pasados, con lo cual lo que está retomando como referencia era todo esto. Por tanto, aquí da un poquito más de riesgo, ¿no? Si hubiéramos trabajado en 5, más sensato irnos a 15 y esperar la confirmación. Fijaros como en 15 tenemos la entrada del MACD, un nivel bueno, un corto, ¿vale? Pero aún no tenemos la confirmación de la media de Hull. Si se produce esa confirmación, plantearos trabajar también este corto porque sería bastante bueno. En este caso, la media de Hull, de momento, es muy complicado que corte la larga porque va por debajo. Es decir, tendría que hacer una W, cruzarla en alza y luego cruzarla a la baja. Si no, no se van a volver a cruzar, ¿de acuerdo? Fijaros por cómo está ya por debajo, lo cual va a ser muy complicado, que se tendría que pasar como aquí. Cruce alcista y luego bajista, que en ese caso sí que podríamos plantearnos la operativa. Vamos a buscar también el Eurostoxx, que no lo tenemos en pantalla. Vamos a establecerle las medias. Y vamos a volver también al DAX, que quiero ver si, en este caso, sí, que he tocado. Vamos a ver. No funciona correcto. Ahora sí. Vamos a meter también el MACD. Lo ejecutamos. Bueno, fijaros como en este caso, vamos a ver, también está cayendo, no hay mucho gap alcista, estamos en una hora, vamos a bajarlo a 5 minutos primero. Fijaros, la negociación es menor que en el DAX alemán, fijaros como teníamos ese corto, ¿no? Desde el cierre de ayer, confirmación aquí parece que se aproxima, no llega a cruzar, por lo tanto, no, perdonad, no es el de cierre de ayer, ya es de la primera hora de la mañana. Fijaros, de las 8:15. Aquí también podéis haber planteado un corto. Fijaros como aún estáis dentro del mercado y además os hubiera salido bien. Fijaros cómo continúa cayendo.
se ha ajustado aquí un poco, algunos podéis quizás haber abandonado aquí, ¿no? Los más aversos al riesgo, pero los que habéis continuado, como no se ha confirmado totalmente el cruce final, todavía podéis estar dentro y evidentemente pues hubiera salido una operativa bastante buena. En cualquier caso, vamos a ver en 15 minutos qué nos saca el mercado. Fijaros como en 15 minutos sí que tenemos bueno, esto ya sí que sería la sesión de ayer, ¿vale? Tenemos esa entrada bajista de ayer, de las últimas horas de ayer, y no se produce confirmación por lo mismo. Si la media de Hull no llega a cruzar al alza a la media larga, por lo tanto no podríamos haber introducido ninguna operativa. Estaríamos a la espera de que se produjera aquí en este caso una vuelta de nube otra vez que cruzase al alza y luego a la baja, porque en este momento la operativa que habría activa sería bajista. Un poco confuso, no sería interesante, aunque bueno, sí que tener claro que la tendencia en este caso también nos confirma que vendríamos de una posición corta, una entrada corta. Fijaros como en este caso, bueno, pues podría haber sido interesante, ¿no? Quizás un poco más arriesgado. Lo más relevante ha sido el DAX. Esta entrada en 15 del DAX que está siendo muy buena, esa sí que la podéis haber aprovechado. Y en el CAC francés en 15 y en 5, ¿de acuerdo? Fijaros esta vela, pero así mirad la operativa, muy buena, ¿vale? Un corto muy bueno, muy claro, niveles bastante buenos. Y en 15 minutos creo que incluso también sería válido. Vamos a verlo. Lo mismo, fijaros, lo que pasa que en 15 sí que nos viene ya el cruce desde el cierre de ayer, desde la tarde de ayer, pero aún así lo que nos confirma lo mismo, ¿no? Que teníamos esa presión bajista, ese cruce bajista, por lo tanto podríamos operarlo. Vamos a ver que tenéis, aún me estáis haciendo alguna pregunta. Me preguntáis si podéis trabajarlo con contado o con futuro. Yo lo estoy haciendo con el futuro, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Muchos nos pedís el contado. Sabéis que en este caso el que más se negocia es el futuro, ¿de acuerdo? Es el precio que verdaderamente tiene una cámara de compensación y no es un promedio como es el contado. Yo lo trabajo en el futuro. ¿Con qué os aconsejo que lo trabajéis? Con el futuro, ¿de acuerdo? Con el contado podéis hacerlo también, pero yo prefiero directamente que el precio que me dan, que el volumen que me dan, que me está dando, provenga de una cámara de compensación, ¿de acuerdo? Un valor que se negocia en un mercado secundario y el contado simplemente es un promedio como el que podemos ver en las noticias o en cualquier periódico de los movimientos del IBEX, ¿no? Esa es la diferencia, pero podéis trabajarlo con los dos. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con cualquier miembro de la firma a través de email, el teléfono y bueno, en cuestión de 15 minutos comenzamos con el morning meeting. Que tengáis un muy buen día de trading, un saludo.